El régimen de Nicolás Maduro pidió a Brasil que le entregue a los 5 soldados venezolanos retenidos en su territorio. El canciller Jorge Arreaza los llamó desertores y los señaló como responsables del asalto armado al 513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana. El régimen de Nicolás Maduro, mediante su canciller Jorge Arreaza, informó este sábado que inició los trámites diplomáticos para la entrega de 5 soldados del ejército venezolano retenidos en Brasil. Venezuela informa que ha iniciado los trámites diplomáticos para la entrega de 5 desertores del ejército venezolano, responsables del asalto armado al 1513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana, capturados por las Fuerzas de Seguridad Pública de Brasil. Escribió Arreaza en Twitter. Junto al mensaje público un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. La Cancillería del régimen reconoció y saludó la oportuna acción de las Fuerzas de Seguridad de Brasil y enfatizó en que, estricto apego al derecho internacional y a la buena voluntad, jamás ampararía asaltos a unidades militares de Brasil y actos de desestabilización de sus instituciones democráticas con el objetivo de perturbar la tranquilidad pública de ese país. El ejército de Brasil retuvo el jueves a 5 militares venezolanos en una reserva indígena en territorio brasileño y los condujo a un interrogatorio para establecer las razones de su presencia en el país, informaron este viernes fuentes oficiales. Los militares venezolanos que estaban desarmados fueron localizados en la región de la tierra indígena de San Marcos, en el nordeste del estado de Roraima, durante una misión de reconocimiento y vigilancia en áreas fronterizas conducida por unidades del ejército brasileño, informaron los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores en un comunicado. Los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron conducidos el mismo jueves a Boavista, la capital de Roraima, donde están siendo entrevistados, agrega la nota. Venezuela informa que ha iniciado los trámites diplomáticos para la entrega de 5 desertores del ejército venezolano responsables del asalto armado al 513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana, capturados por las Fuerzas de Seguridad Pública de Brasil. En el comunicado decía: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la operación de las Fuerzas de Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, que resultó en la captura de los 5 sujetos desertores del ejército venezolano, responsables materiales, en el asalto armado al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariana, Montilla, ubicado en Luepa, Gran Sabana del estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre de 2019, donde se sustrajeron 120 fusiles de asalto y 9 lanzacohetes, en una operación violenta en la que perdió la vida el cabo primera de la Guardia Nacional Bolivariana, Jean-Pierre Caraballo Marcano. Al reconocer y saludar la oportuna acción de las Fuerzas de Seguridad de Brasil, la República Bolivariana de Venezuela informa que ya se han comenzado a activar los trámites diplomáticos necesarios con el fin de solicitar y facilitar la entrega de este grupo de ciudadanos venezolanos implicados en tan graves hechos para que rindan debidas cuentas ante la justicia venezolana. Cabe destacar que la República Bolivariana de Venezuela, en estricto apego al derecho internacional y a la buena vecindad, jamás ampararía asaltos a unidades militares de Brasil y actos de desestabilización de sus instituciones democráticas con el objetivo de perturbar la tranquilidad pública de ese país. En este sentido, Venezuela aspira a contar con la mayor colaboración por parte de las autoridades de la República Federativa del Brasil, como resultado de la cooperación que debe imperar entre los estados en la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la paz social. El gobierno brasileño no aclaró si los militares localizados en el país son desertores o soldados fieles al régimen de Maduro, y la nota diplomática se abstuvo de indicar si fueron arrestados. Roraima, en el nordeste de Brasil y en donde se ubica el único paso fronterizo entre los dos países, se ha convertido en el destino de miles de venezolanos que huyen de la crisis económica, política, social y humanitaria de su país. Gran parte de la frontera entre ambos países del lado brasileño corresponde a territorios o reservas indígenas. Los 5 militares venezolanos fueron localizados en Brasil 3 días después de que el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusara a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador de haber facilitado los movimientos del grupo armado responsable por un ataque el domingo a un fuerte militar venezolano. Agregó que el grupo armado responsable por el ataque en Venezuela fue entrenado en Colombia, mientras que en Ecuador y en Perú se les permitió el libre tránsito, y en Brasil se les facilitó el ingreso a territorio venezolano y la permanencia en un poblado fronterizo hasta que se produjo el fallido asalto.
La Cancillería brasileña negó entonces cualquier participación en el episodio. El gobierno brasileño aclaró en su nota de este viernes que el ejército intensificó sus patrullas en la región fronteriza con Venezuela en los últimos días en cumplimiento de una ley. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro violó la inmunidad parlamentaria de 23 diputados en 2019. La lista de los legisladores que sufrieron en carne propia el atropello de la dictadura chavista y los casos emblemáticos que el régimen de Nicolás Maduro persigue a opositores no es algo que haya sucedido solamente en 2019. En el pasado encarceló a decenas de políticos contrarios al chavismo, cerró medios de comunicación, persiguió periodistas y atentó contra la libertad de opinión. Sin embargo, en este año que termina, fue más allá y violó la inmunidad parlamentaria de 23 diputados. Un artículo publicado en Crónica 1 y replicado en otros medios venezolanos recopila la lista de los legisladores que sufrieron en carne propia el allanamiento de su inmunidad. El primero fue el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prohibición de salida del país y el 2 de abril comenzó un proceso judicial en su contra. Luego llegó el procesamiento del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y el 8 de mayo se lo llevaron detenido. Recién el 17 de septiembre fue liberado. A Zambrano, Guaidó y los diputados Richard Blanco, Mariela Magallanés, Américo de Gracia, Henry Ramos Ayub y Simón Calzadilla les allanaron la inmunidad parlamentaria por los hechos del 30 de abril, el levantamiento contra Maduro. Luego se sumaron a la lista Luis Florido, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía y Sergio Vergara. A este último inclusive le fue allanada la residencia el 21 de marzo en el momento en el que el régimen arrestó a Roberto Marrero, secretario del despacho de Juan Guaidó. El listado de procesados por lo ocurrido el 30 de abril lo completan Franco Casella, Winston Flores, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni, a quienes el 14 de mayo el Tribunal Supremo autorizó que fueran procesados, y Rafael Guzmán, a quien le violaron el fuero parlamentario el 29 de mayo. El mismo medio recuerda que otro hecho con el que se vincularon a diputados fue la llamada Operación Jericó, con la que fueron procesados Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa. El último caso de violación a la inmunidad se registró el pasado 16 de diciembre, cuando se autorizó el allanamiento de la inmunidad de Hernán Alemán, Luis Stefanelli, Jorge Milán y Carlos Lozano, a quienes se los vinculó con un asalto a un cuartel militar. Por su parte, el diputado Gilbert Caro, a quien no se le allanó la inmunidad, fue detenido por tercera vez el pasado 20 de diciembre y sigue en prisión. Los casos emblemáticos. La oficialista Asamblea Constituyente despojó el 2 de abril de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. La Constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado. Guaidó, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto. El Tribunal Supremo de Justicia el pasado 29 de enero, en una investigación contra Guaidó por supuestamente usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra. A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar, advirtió. Número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, al cerrar el debate en el Palacio Federal Legislativo. Edgar Zambrano. El pasado 10 de mayo, un tribunal con competencia en casos relacionados con terrorismo ordenó la privativa de libertad del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien fue juzgado por la justicia ordinaria, y fijó como centro de reclusión la sede policial del principal fuerte militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna. Zambrano fue detenido el miércoles 8 de mayo por la noche después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le levantase la inmunidad parlamentaria. Según el propio relato de Zambrano, él y sus acompañantes fueron sorprendidos por el SEBIN, y al negarse a salir del vehículo en el que estaban, utilizaron una grúa para trasladarlos de manera forzosa a la sede del organismo de inteligencia. Roberto Marrero. El dirigente opositor fue arrestado luego de un violento allanamiento a su residencia en el sector capitalino de La Mercedes. Los funcionarios del SEBIN llegaron a su domicilio cerca de las 2 a.m., le revolvieron sus pertenencias, le dejaron todo tirado y después de casi 2 horas de procedimiento se lo llevaron detenido. Mientras lo retiraban de su vivienda, Marrero gritó que le habían metido 2 fusiles y una granada.
denunció el diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca del domicilio de Marrero y también sufrió un allanamiento en su casa durante la madrugada. Gilbert Caro, el diputado opositor venezolano, fue secuestrado el viernes de la semana pasada por la dictadura chavista, 6 meses después de ser liberado de un encierro de 51 días en el que no pesó sobre él ninguna acusación formal. Ayer a la noche estaba Gilbert con sus asistentes arreglando una moto en El Paraíso, cerca de su casa, y resulta que lo interceptaron todos los cuerpos policiales: Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia, Fuerzas de Acciones Especiales y funcionarios de civil, detalló para Infobae su abogada.